Fundat es una entidad sin ánimo de lucro donde encontramos en las diferentes actividades realizadas la destrucción de papel, documentación procedente de archivo obsoleto o archivo muerto, o cualquier material que su empresa tenga como destino a la destrucción. Toda destrucción es certificada y firmada como donación valorizada, con el cual la empresa donante puede utilizar para obtener beneficios tributarios. Con la donación, su empresa se suma a la responsabilidad social del cuidado del medio ambiente. Así los recursos obtenidos con estas donaciones son utilizados para apoyar a las comunidades menos favorecidas y que puedan lograr llevar a cabo sus emprendimientos autoproductivos y autosostenibles. Asimismo, con su donación, Fundat reconoce a su empresa o marca para que sea promovida en nuestros diferentes canales, siendo reconocida por ayudar a impactar positivamente a la comunidad y al medio ambiente. Además, la fundación también recibe como donación equipos en desuso que se encuentren en buen estado de funcionamiento como computadores, electrodomésticos, muebles, enseres, dinero o cualquier otro elemento que el donante considere pertinente, los cuales se transforman o se materializan. A la fecha hemos recibido donaciones de varias empresas privadas, personas naturales y ministerios, lo que nos ha permitido contribuir al cambio para un desarrollo potencial en la sociedad, llegando a algunas familias y personas que están buscando una oportunidad, logrando objetivos que nos acercan cada vez más a nuestra misión. Fundat cuenta con su buena voluntad de donar. Tenga en cuenta que su donación será de gran beneficio para nuestra comunidad y nuestro país, ya que toda donación y todo aporte, por mínimo que sea, es de gran ayuda para quien lo necesita. Somos el padrino perfecto para el emprendedor y el aliado correcto para el benefactor. Club de Lectura Fundat. Aclaramos que el Club de Lectura de la Fundación Fundat no tiene nada que ver con ninguna empresa o negocio diferente a la Fundación Fundat. Promovemos la autoeducación, el crecimiento personal y empresarial para el desarrollo de proyectos autosostenibles. Muy buenas noches, agradecimientos a Fundat y a su directiva. Siguiente. Bueno, tome nota de lo impactante del tema visto hoy y compartamos al final del conversatorio máximo 2 minutos por persona. Siguiente. El hombre en busca de sentido, Club de Lectura de Agosto. Invitamos a adquirirlo en librerías disponibles. Siguiente. El hombre en busca de sentido, agradecemos al autor Víctor M. Frank. Fue un neurólogo psiquiatra y filósofo austriaco, fundador de la logoterapia y del análisis existencial. Sobrevivió desde 1942 hasta 1945 en varios campos de concentración nazi, incluido Auschwitz y Dachau. Siguiente. Okay. Siguiente. Espérame un momentico que se saltó la Sí, presentación. sí, esta presentación es la... Sí, pero espérate porque, a ver, compartir. Siguiente. Espérame un segundo. ¿No ves la presentación o sí la ves? Sí, sí, la ve. ¿Ah, sí la ves? Es que yo no la estoy viendo. Sí, sí, es la misma presentación, solamente hay que adelantar las páginas. Sí, pero es que como no la veo, espérate que no la puedo. Ok, no se preocupe. ¿Y qué pasó aquí? No entiendo. Un segundito, espérate a ver. Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Tenemos un segundito, tenemos una pequeña falla técnica. Ya continuamos con el club. No, ¿cómo le hago? Te estoy Ahí ya viendo. la estás viendo. No Allá, sé, allá se está viendo. ¿cómo? Sí, Nosotros la estamos viendo. O sea, si pero yo, quieres, yo- control alt. Control ¿cómo? alt y ahí ya te deja, sí, control alt, la tecla alt, y ahí te deja volver a la presentación. No, es que no me deja verla, pero no sé por qué. Control sería dejarla de compartir y volverla a colocar, pero es la misma. Bueno, Solamente que espérate, le voy a trae. dejar de compartir. Ya dejé de Sí, compartir. Bien. Compartir. Y tú me dices si se ve. ¿Ahí la ves? Sí, ahí la veo. Ah, bueno, yo también la veo. Ay, yo no sé qué pasó, pero adelante. Gracias, Jesús. Ok.
Siguiente. Siguiente. Listo. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, bienvenidos a los nuevos conectados. Este mes estamos hablando de este libro, estamos conversando y analizando este libro, El hombre en busca de sentido. Y pues antes de continuar con los siguientes capítulos, me gustaría hacer como un resumen de lo que se dio la semana pasada. La semana pasada, pues, estuvimos hablando de que este libro fue escrito por Víctor Frank, es un psicólogo que inventó la logoterapia, pero más que todo fue sobreviviente durante 5 años en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Y él se basó en sus experiencias para escribir este libro, ¿cierto? Entonces, lo que hay que aclarar es que este libro es un conjunto de experiencias que él vivió. Como leíamos la semana pasada, él dice que es un conjunto de experiencias, como él es psicólogo, él aclara que él nos deja que nosotros interpretemos lo que él vivió y nos va a contar cómo era el día a día, el diario de lo que era estar en un campo de concentración. Básicamente, de aquí en adelante vamos a estar leyendo, son sucesos, ejemplos de los casos que él fue experimentando. ¿Listo? Tenemos lo que es la segunda fase, dice la vida en el campo. Comenzamos con apatía. Dice el autor, las reacciones descritas empezaron a cambiar a los pocos días. El prisionero pasaba de la primera a la segunda fase, una fase de apatía relativa en la que llegaba a una especie de muerte emocional. Para recordar, en los capítulos anteriores, Víctor Frank nos aclaraba que los prisioneros cuando llegan a un campo de concentración, su primera emoción inicial era estar en un estado de shock, ¿cierto? De estar en estos campos, de todo lo que vivían allí. Después pasaban una especie de negación, en donde ellos miraban todo lo que estaba ocurriendo y como que esto puede mejorar, no va a ser tan mal, no va a ser tan feo. Y esos fueron los primeros días. Después nos aclaraba, es un resumen de lo que vimos la semana pasada. Él nos decía que después viene un asombro de todas las experiencias que estaban viviendo. Y él explicaba de el asombro de tal vez de ver prisioneros trabajando con algún hueso roto, algún hueso dislocado, o prisioneros trabajando a la intemperie, en temperaturas bajo cero, sin ningún tipo de protección, con baja comida. Entonces pasaba este proceso de asombro, de qué tanto podemos aguantar, qué tanto podemos pasar, qué tanto podemos ver. Y dice que después de estas emociones, cuando llegamos a esta parte de la apatía, dice también el autor, aparte de las emociones ya descritas, el prisionero recién llegado experimentaba las torturas de otras emociones más dolorosas, todas las cuales intentaba amortiguar. La primera de todas era la añoranza sin límites de su casa y de su familia. ¿Sí? También dice el autor, una de las prácticas favoritas consistía en destacar a un recién llegado del grupo encargado de limpiar las letrinas y retirar los excrementos. Si, como solía suceder, parte de estos le salpicaba la cara, los trasladados entre los desniveles del campo. Cualquier signo de asco por parte del prisionero o la intención de quitarse la porquería, dice el autor, de la cara merecía cuando menos un latigazo por parte del capo, indignado ante la delicadeza del prisionero. Entonces, podemos ver que el autor aquí nos está relatando pues, una escena bastante fuerte. Él nos está contando cómo algunos prisioneros los mandaban a limpiar las letrinas, ¿sí? Toda esta cochinada del campo. Y si ellos llegaban a limpiarse, quitarse esta materia fecal que les tocaba, los golpeaban. Los golpeaban y los torturaban. Entonces, dado a este tipo de prácticas tan inhumanas, por eso es que él aclara que estaba en un estado de apatía, este estado de bloquear sus emociones. También dice, otro ejemplo, cuando ese mismo prisionero estaba por la tarde esperando ante la enfermería con la esperanza de que se le concediera 2 días de trabajo ligeros dentro del campo a causa de sus heridas o quizás por el edema o la fiebre, observaba impertérrito cómo era arrastrado un muchacho de 12 años para el que no había ya zapatos en el campo y le habían obligado a estar en posición firme durante horas bajo la nieve o a trabajar a la intemperie con los pies desnudos. Se le habían congelado los dedos y el médico le arrancaba los negros muñones gangrenados con tenazas, uno por uno, imagínense. Entonces, claro, ante todo
Ante todos estos sucesos inhumanos, los prisioneros ya entraban en un estado de apatía. La verdad, cuando estaba tratando de hacer el resumen, me costó mucho omitir ciertos, o sea, resumir el libro, porque como son tantos sucesos que provoca leerlos y escucharlos y interpretarlos, entonces la verdad fue como bastante difícil buscar de qué hablar. Es bastante interesante. También nos dice, apenas acababa de morir, esta es otra de las situaciones que contaba, que explicaba por qué entraban en apatía. La apatía es ese bloqueo a las emociones, como que le estaba igual. Dice, apenas acababa de morir uno de ellos. Esto ocurría cuando moría un prisionero. Dice, apenas acababa de morir uno de ellos, y yo contemplaba sin ningún sobresalto emocional la siguiente escena, que se repetía una y otra vez con cada fallecimiento. Uno por uno los prisioneros se acercaban al cuerpo todavía caliente de su compañero. Uno agarraba los restos hediondos de las patatas de la comida del mediodía, otro decidía los zapatos de madera del cadáver eran mejores que los suyos y se los cambiaba. Otro hacía lo mismo con el abrigo del muerto y otro se concentraba con agenciarse. Imagínense qué cosa. Esto sí está escrito directamente por el autor. Entonces, imagínense el nivel de apatía en el que estamos, en el que está en el estado de shock que están estos prisioneros, que literalmente muere uno de sus compañeros y no lloran. Lo que van es a ver qué pueden obtener, es qué puedo usar. Vamos a quitar el abrigo, los zapatos, la comida podría que quedó el día anterior. También nos dice el autor, la apatía, el adormecimiento de las emociones y el sentimiento de que uno no le importaría ya nunca nada eran los síntomas que manifestaban en la segunda etapa de las reacciones psicológicas del prisionero y lo que eventualmente le hacían insensible a los golpes diarios, casi continuos. Gracias a esta insensibilidad, el prisionero se rodeaba enseguida de un caparazón protector muy necesario. Los golpes se producían a la mínima provocación y algunas veces sin razón alguna. Sí, o sea, esto no era de que me porté bien y no me va a pasar nada. Esto era una agonía constante todos los días. Por ejemplo, el pan se repartía en el lugar donde trabajábamos y teníamos que ponernos en fila para obtenerlo. En una ocasión, el que estaba detrás de mí se corrió ligeramente hacia un lado y esta mínima falta de simetría desagradó al guardia de la SS. Imagínense. por, por moverte un poquito de la fila, ya por esto los azotaban con látigos y golpes. Y esta parte es sumamente interesante cuando habla de la apatía y de los golpes, porque dice, por extraño que parezca, un golpe que incluso no acierta a dar, puede, bajo ciertas circunstancias, herirnos más que uno que atine en el blanco. Una vez estaba de pie junto a la vía del ferrocarril, bajo una tormenta de nieve. A pesar del temporal de nuestra cuadrilla, tenía que seguir trabajando. Trabajé con bastante ahínco, repasando la vía con grava, ya que era la única forma de entrar en calor. Durante unos breves instantes hice una pausa para tomar aliento y apoyarme sobre la pala. Por desgracia, el guardia se dio cuenta, no, el guardia se dio entonces media vuelta y pensó que yo estaba holgazaneando. Perdone mi error de lectura. El dolor que me causó no fue por sus insultos o sus golpes. El guardia decidió que no valía la pena gastar su tiempo en decir ni una palabra, ni lanzar un juramento contra aquel cuerpo andrajoso y demacrado que tenía delante de él y que probablemente apenas le recordaba al de una figura humana. En vez de ello, cogió una piedra alegremente y la lanzó contra mí, a mí, aquello que parecía una forma de atraer la atención de una bestia, de inducir a un animal doméstico a que realice su trabajo. Una criatura con la que se tiene tan poco en común que ni siquiera hay que molestarse en castigarla. Wow. Es, en esta parte habla del insulto, dice, vimos apatía, lo que hace años dice el insulto, y él aquí nos va mostrando como no solamente era la agresión física, como este desprecio y esta desmeritación hacia las personas, pues también los hería, los afectaba. Fíjense que él, por algún momento, el guardia pensó que le estaba holgazaneando y ni siquiera lo golpeó, simplemente agarró una piedra como cuando llamas a un animalito y se la tiró.
Dice, en otra ocasión y a una temperatura de -20 °C, empezamos a cavar en el suelo del bosque, que estaba helado para atender unas cañerías. Para entonces ya me había debilitado mucho físicamente. Vi venir a un capataz con unas rechonchas mejillas sonrosas. Su cara recordaba inevitablemente la cabeza de un cerdo. Me fijé con envidia en sus cálidos guantes, mientras pensaba que nosotros teníamos que trabajar con las manos desnudas y sin ninguna prenda del abrigo, como su chaqueta de cuero forrada de piel. Bajo aquel frío tan intenso, durante un momento me observó en silencio. Sentí que me mascaba la tragedia, ya que junto a mí tenía el montón de tierra que mostraba exactamente lo poco que había cavado. Entonces, dice la persona de la que nos está escribiendo, tú, cerdo, te vengo observando todo el tiempo, yo te enseñaré a trabajar. Espera a ver cómo cavas la tierra con los dientes, morirás como un animal. En 2 días habré acabado contigo. No has debido dar un golpe en toda tu vida. ¿Qué eras tú, puerco? ¿Un hombre de negocios? Ya había dejado de importarme todo, pero tenía que tomar en serio la amenaza de muerte. Así que saqué todas mis fuerzas y le miré directamente a los ojos. Era médico especialista, respondió. ¿Qué? Un médico apuesto a que le cobrabas un montón de dinero a tus pacientes. La verdad es que la mayor parte de mi trabajo lo hacía sin cobrar nada, en las clínicas para los pobres. Al llegar aquí comprendí que había dicho demasiado. Se arrojó sobre mí y me derribó al suelo gritando como un energúmeno. No puedo recordar qué gritaba. Este, él aquí nos está describiendo pues lo que era su día a día y cómo no necesitaba. Si él le hubiera respondido al guardia, pues fue azotado. Y si no le respondía, pues también lo hubieran golpeado. Todo dependía del humor que tuviera la persona. Entonces, durante toda esta hora vamos a ir leyendo pues, todos los puntos que están acá. Él nos va a ir contando de la vida diaria cada uno de estos. Fíjense que tenemos, dicen, los sueños del prisionero, el hambre, la sexualidad, la ausencia de sentimiento, la política y la religión. ¿Cómo se manejaba esto en el día a día? Sigue también, dice el autor. Había también capataces que se preocupaban por nosotros y hacían cuanto podían para liberar nuestra situación, cuando menos al pie de obra. Pero aún así no cesaban de recordarnos que un trabajador normal hacía 7 veces nuestro trabajo y en menos tiempo. Entendían, sin embargo, nuestras razones cuando arguíamos que ningún trabajador normal y corriente vivía con 300 gramos de pan, teóricamente, pero en la práctica recibíamos menos. 1 litro de sopa aguada al día, que un obrero normal no vivía bajo la presión mental a la que nos veíamos sometidos, sin noticias de nuestros familiares que o bien habían sido enviados a otro campo o habían muerto en las cámaras de gas, que un trabajador normal no vivía amenazado de muerte continuamente todos los días y a todas horas. Una vez incluso me permití decirle a un capataz amablemente, si usted aprendiera de mí a operar el cerebro con tanta rapidez como yo estoy aprendiendo de usted a hacer carreteras, sentiría un gran respeto por usted. Y él me hizo una mueca. Esto es, pues, como él duró 5 años, sobrevivió 5 años en estos campos de concentración. Él llegó a un momento en los que llegó, no vamos a decir amigo, digamos que llegó a caerle un poquito, o sea, de que ciertos guardias o ciertos capos tuvieron cierto agrado hacia él. Y es un agrado mínimo. Él aquí nos va a ir describiendo todo eso. También dice, la apatía, el principal síntoma de la segunda fase, era un mecanismo necesario de autodefensa. La realidad se desdibujaba y todos nuestros esfuerzos y todas nuestras emociones se centraban en una tarea, la conservación de nuestras vidas y la de otros compañeros. Era típico ir a los prisioneros cuando al atardecer los conducían como rebaños de vuelta al campo, desde sus lugares de trabajo, respirar con alivio y decir, bueno, ya pasó otro día. ¿Mm? Imagínense. Pues como les venía diciendo, son relatos. Todo el libro va a ser así, relatos de él en su vida y a veces nos pone ciertas analogías, pero casi siempre son relatos para que nosotros nos pongamos inmersos en su situación y de ahí saquemos una conclusión. El siguiente punto serían los sueños del prisionero. Esta parte es
es muy bonita y voy a leer todo el capítulo, no el capítulo, es la hoja completa, porque siento que no necesito resumir nada. Aquí está escrito de aquí para allá. Es los siguientes puntos. Casi todo lo voy a leer en su totalidad, porque no necesita una interpretación. Y creo que una interpretación no va a emitir esa emoción que él nos cuenta durante su escritura. Dice, los sueños del prisionero. Fácilmente se comprende que en un estado de tal tensión, junto con la constante necesidad de concentrarse en la tarea de estar vivos, forzado de la vida íntima del prisionero a descender a un nivel primitivo. Algunos de mis colegas del campo que habían estudiado psicoanálisis solían hablar de regresión, del internado en el campo, una retirada a una forma más primitiva de la vida mental. Sus apetencias o deseos se hacían obvios en sus sueños. ¿Pero con qué soñaban los prisioneros? Con pan, pasteles, cigarrillos y baños de agua templada. El no tener satisfechos esos simples deseos les empujaba a buscar en los sueños su cumplimiento. Si estos sueños eran o no beneficiosos, ya es otra cuestión. El soñador tenía que despertar de ellos y ponerse en la realidad de la vida en el campo y del terrible contraste entre esta y sus ilusiones, o sea, entre su verdad y las ilusiones que tenía sus sueños. Dice, nunca olvidaré una noche en la que me despertaron los gemidos de un prisionero amigo, que se agitaba en sueños, obviamente víctima de una horrible pesadilla. Dado que desde siempre me he sentido especialmente dolorido por las personas que padecen pesadillas angustiosas, quise despertar al pobre hombre, y de pronto retiré la mano que estaba a punto de sacudirle, asustado de lo que iba a hacer. Comprendí enseguida, de una forma vívida, que ningún sueño, por horrible que fuera, podía ser tan malo como la realidad del campo que nos rodeaba y a la que estaba a punto de devolver. La verdad, cuando leí este fragmento, se me erizó la piel. Imagínense ver a una persona que tiene una pesadilla y decidir que la persona está mejor en su pesadilla que en la vida real, que en su mundo. El siguiente dice, el hambre. Dice, debido al alto grado de desnutrición que los prisioneros sufrían, era natural que el deseo de procurarse alimentos fuera el instinto más primitivo en torno al cual se centraba la vida mental. Observemos a la mayoría de los prisioneros que trabajan junto unos a otros y a quienes por una vez no vigilan de cerca. Inmediatamente empezaban a hablar sobre comida. Un prisionero le pregunta al que trabaja junto a él en la zanja cuál es su plato preferido. Intercambiarían recetas, planearían un menú para el día en que se reúnen. El día de un futuro distante en que sean liberados y regresen a casa. Y así seguirán y seguirán, describiendo con todo detalle hasta que de pronto una advertencia será transmitiendo, normalmente en forma de consigna o número de contraseña. El guardia se acerca. Siempre consideré las charlas sobre comida muy peligrosas. ¿Acaso no es una equivocación provocar al organismo con aquellas descripciones tan detalladas y delicadas cuando ya ha conseguido adaptarse de algún modo a las íntimas raciones y a las escasas calorías? Aunque de momento puede parecer un alivio psicológico, se trata de una ilusión que psicológicamente y sin ninguna duda no está exenta de peligro. Durante la última parte de nuestro encarcelamiento, la dieta diaria consistía en una única ración de sopa aguada y un pequeñísimo pedazo de pan. Se nos repartía además una entrega extra consistente de 20 gramos de margarina o una rodaja de salchicha de baja calidad o un pequeño trozo de queso, o una pizca de algo que pretendía ser miel o una cucharada de jaleagua. Cada día una cosa. Una dieta absolutamente inapropiada en cuanto a calorías, sobre todo teniendo en cuenta nuestro pesado trabajo manual y nuestra continua exposición a la intemperie con ropas inadecuadas. Los enfermos que necesitaban cuidados especiales, es decir, a los que permitían quedarse en el barracón en vez de ir a trabajar, estaban todavía en peores condiciones. Cuando desaparecieron por completo las últimas capas de grasa subcutánea y parecíamos esqueletos disfrazados con pellejos y andrajosos, comenzamos a observar cómo nuestros cuerpos se devoraban a sí mismos. El organismo digería sus propias proteínas y los músculos desaparecían.
El cuerpo no le quedaba ningún poder de resistencia. Uno tras otro, los miembros de nuestra pequeña comunidad del barracón moría. Cada uno de nosotros podía calcular con toda precisión quién sería el próximo y cuándo le tocaría a él. Tras muchas observaciones conocíamos bien los síntomas, lo que hacía que nuestros pronósticos fuesen siempre acertados. No va a durar mucho, o él es el próximo. Por eso fue que, en mi interpretación, por eso fue que decidí no omitir, porque quiero que me gustaría que pues, las personas que están aquí en el club de lectura estén lo más inmersos posible en lo que este señor vivió, para que después podamos entender de qué se trata este libro, el por qué nos dice el hombre en busca de sentido, para que vean las traumas que este vivió, las condiciones que él vivió, y de ahí pues poder entender qué lo llevó a las conclusiones que sacó. Imagínense vivir con una sopa aguada en el día, un pedazo pequeño de pan y tener que trabajar todo el día. 20 gramos en margarina, margarina, mantequilla o un poquito de jalea. Entonces quería destacar cómo era una dieta. También dice, los que no hayan pasado por una experiencia similar difícilmente pueden concebir el conflicto mental destructor del alma, ni los conflictos de la fuerza de voluntad que experimenta un hombre hambriento. Difícilmente pueden aprender lo que significa permanecer de pie cavando una trinchera sin oír otra cosa que la sirena anunciada a las 9:30 o a las 10 de la mañana. La media hora de descanso para almorzar cuando se repartía el pan, si es que lo había. Preguntando una y otra vez al capitán si este no era un tipo excesivamente desagradable. Si era desagradable, no le podían preguntar. Eso podía llevar a que te dieran un latigazo por preguntar la hora. ¿Qué hora es? Tocar después con cariño un trozo de pan en el bolsillo, cogiéndolo primero con los dedos helados, sin guantes, partiendo después una migaja, llevársela a la boca para finalmente, con un último esfuerzo de voluntad, guardársela otra vez en el bolsillo, prometiéndose a uno mismo aquella mañana que lo conservaría hasta el mediodía. Podríamos sostener discusiones inacabables sobre la sensatez o la insensatez de los métodos utilizados para conservar la ración diaria de pan, que durante la última época de nuestro confinamiento solo se nos entregaba una vez al día. Había dos escuelas de pensamiento, dice el autor. Una era partidaria de comerse la ración de pan inmediatamente. Esto tenía la doble ventaja de satisfacer los peores retorcijones del hambre, los más dolorosos durante un breve periodo de tiempo, al menos una vez al día, e impedía posibles robos o la pérdida de la ración. El segundo grupo sostenía que era mejor dividir la porción y utilizaba diversos argumentos. Finalmente, yo engrosé las filas de este último grupo. Es decir, él nos dice que el de su ración las picaba y las guardaba. Dice el autor, el momento más terrible de las 24 horas de la vida en el campo de concentración era el despertar. Cuando todavía de noche, los 3 agudos pitidos de un silbato nos arrancaba sin piedad de nuestro dormir exhausto y de las añoranzas de nuestro sueño. Empezábamos entonces a luchar con nuestros zapatos mojados, en los que a duras penas podíamos meter los pies, llegados a hinchados por el edema. Y entonces venían los lamentos y quejidos de costumbre por los pequeños fastidios, tales como enganchar los alambres que reemplazaban a los cordones. Una mañana había un prisionero al que tenía por valiente y digno llorar como un crío porque tenía que ir por los caminos nevados con los pies desnudos, al haberse encogido sus zapatos demasiado como para poderlos llevar en aquellos fatales minutos. Yo gozaba de un mínimo alivio. Me sacaba del bolsillo un trozo de pan que había guardado de la noche anterior y lo masticaba absorto en un puro deleite. Imagínense el nivel de apatía. O sea, este prisionero, que él consideraba uno de los más rudos, literalmente estaba llorando. Imagínense, Camila. Este pequeño capítulo, para mí, es una reflexión mía, hace mucho hincapié. O sea, cuando yo leí este libro, lo leí hace como 3 años. Yo soy venezolano, yo acabo de llegar de Venezuela. O sea, acababa de llegar, hace como 3 años, tenía poquito tiempo.
Y cuando leí este libro, pues cuando yo llegué a Venezuela, obviamente la crisis de Venezuela, X, yo llegué como con 30 kilos menos, más o menos, y pesaba como 50 kilos, estaba bastante. Y yo recuerdo que yo leía esto y obviamente pues, yo no he sido prisionero en un campo de concentración, pero cuando él dice lo de entender a un hombre hambriento, pues yo me sentí identificado, porque cuando uno experimenta eso, uno sabe cómo la mente te funciona, o sea, es fácil, para mí fue fácil empatizar con él. Y lo que él hablaba de las extensas horas en las que hablan de comida, pues pasaba mucho. Yo recuerdo que cuando yo estaba en Venezuela antes de venirme, que estaba trabajando para reunirme, yo trabajaba a veces, bueno, no sé lo que fuera, y me montaba en los buses a vender comida, vender caramelo o cualquier cosa. Y con los compañeros que vendían así en la calle, cuando nos sentábamos, era hablar de él, justamente de comida, tal y como él lo describe. Era como sentarnos y empezamos así, que nos gustaría comer esto, nos gustaría comer aquello. Entonces, cuando yo leí esto, para mí fue wow, fue sí me conecté mucho con él. Sí, eso es, pues sí, la verdad, sí, ya desde mi perspectiva personal, tiene, tiene mucho sentido lo que él dice aquí. Es que es increíble cuando uno está hambriento, pues uno lo que hace es pensar en comida, uno sí se tortura. Pero, pues sí, seguimos en el siguiente punto, dice la sexualidad. Este capítulo es bastante corto. Dice, la desnutrición, además de ser causa de la preocupación general por la comida, probablemente explica también el hecho de que el deseo sexual brillara por su ausencia. Aparte de los efectos del shock inicial, esta parece ser la única explicación del fenómeno que un psicólogo se veía obligado a observar en aquellos campos solo de hombres, que en oposición a los otros establecimientos estrictamente masculinos, como los barracones del ejército, la perversión sexual era mínima. Incluso en sus sueños los prisioneros se ocupaban muy poco del sexo, aun cuando según el psicoanálisis, en el psicoanálisis, los instintos inhibidos, es decir, el deseo sexual del prisionero junto con otras emociones debería manifestarse de forma muy especial en los sueños. Recordemos que como él era psicólogo, él basó su teoría pues, en los análisis que hacía Freud de la conducta humana. Y Freud hablaba mucho de lo que era el subconsciente. Y él decía que cuando un deseo no es demostrado, pues nuestro subconsciente no los presenta. Y él aquí dice que, por eso es que él dice que a pesar de que los deseos fueron instintivos, las personas en esa situación no manifestaban un deseo sexual, no había esto, ni siquiera tenían sueños íntimos ni nada de eso. Esta parte de acá, la religión, amenia el sentimentalismo, no, amencia el sentimentalismo. En la mayoría de los prisioneros, perdón, creo que dice ausencia, pero fue como un error de escritura, es amencia el sentimentalismo. Él aquí nos está hablando, no lo voy a leer, él aquí básicamente nos dice que este, no había tiempo para sentimentalismo. Y nos cuenta una historia en la que él pasa en un tren pues, y pasa al frente a su ciudad. Y pues él como no es de los viejos, él va parado y hay unos que están sentados y hay unas pequeñas como ventanillas donde él puede ver. Y que él se levanta y empieza a pedirle a los prisioneros que por favor, que no deje ver su ciudad, que era su ciudad, que él quería ver cómo estaba esta nostalgia. Y cuenta que uno de los prisioneros muy apático viene y le dice que si dice, textualmente dice, que has vivido ahí tantos años, bueno, entonces ya lo tienes demasiado visto, o sea, no lo dejan pasar. La gente no tenía tiempo de andar en esto, de conocerte, de entenderte, como que cada quien estaba en su mundo de sentimentalismo, no había tiempo para eso, no había tiempo de sobrevivir. Política y religión. Dice, esta ausencia de sentimientos en los prisioneros con experiencia es uno de los fenómenos que mejor expresan esa desvalorización de todo lo que no redunde en interés de la conservación de la propia vida. Todo lo demás, el prisionero lo consideraba un lujo superfluo. Y en general en el campo que sufríamos también en invernación cultural, con solo dos excepciones, la política y la religión. Todo el campo hablaba casi continuamente de política. Las discusiones surgían ante todos los rumores que cazaban al vuelo y se transmitían con ansia. Los rumores sobre la situación militar casi siempre eran contradictorios. Se sucedían con rapidez y lo único que conseguían era
azuzar la guerra de nervios que agitaba las mentes de todos los prisioneros. Una y otra vez se desvanecían las esperanzas de que la guerra acabara con celeridad. Ok. Esperanzas vividas por rumores optimistas. Algunos hombres podían con toda esperanza, pero siempre había un optimista irrecorregibles que eran los compañeros más irritantes. O sea, en este estado de supervivencia, ellos dicen que esos compañeros que eran como que sí, nos van a liberar y si podemos, eran irritantes. Para ellos eran irritantes. Dice, a pesar del primitivo físico y mental imperentes a la fuerza en la vida del campo de concentración, aún era posible desarrollar una profunda vida espiritual. Ah, perdón, ya va. La huida hacia el interior. Perdón, disculpa. Casualidad, o sea, sí. Esta parte no está en el... Está para el próximo. ¿Quedan 5? Nada, vamos a ver. Ok, sí. Bueno, esta parte no está en el, en la presentación, sin embargo la voy a leer, me quedan 10 minutos todavía, así que a tiempo. Y es una de las partes más emotivas ya después de escuchar tanto terror, tanto horror. Y aquí comienza un poquito a esperanzarse. Y dice, la huida hacia el interior. Este capítulo es muy lindo. Dice, a pesar del primitivo siguiente, bueno, a pesar del primitivo físico y mental imperantes a la fuerza de la vida del campo de concentración, aún era posible desarrollar una profunda vida espiritual. No cabe duda que las personas sensibles acostumbradas a una vida intelectual rica sufrieron muchísimo. Su constitución era a menudo endeble, pero el daño causado por su ser íntimo fue menor. Eran capaces de aislarse del terrible entorno, retrayéndose en una vida de riqueza interior y libertad espiritual. Solo de esta forma puede uno explicarse la paradoja aparente de que algunos prisioneros a menudo, los menos fornidos, parecían soportar la mejor vida del campo que las naturalezas más robustas. Para aclarar este punto, me veo obligado a recurrir de nuevo a la experiencia personal. Él básicamente aquí nos está diciendo que ante todo este desastre, ante toda esta humillación, los prisioneros comenzaron a internalizar. Es decir, se metían en sus mentes. Ya como que empezaban a aislarse de la realidad y se metían en sus mentes. Y aquí en los siguientes capítulos el libro nos va a ir contando cómo fue que sobrevivió. Indirectamente nos va contando cómo fue este proceso mental. Porque recordemos que para sobrevivir a todo esto, él tuvo que pasar por un proceso mental y espiritual que le pudiera mantener las fuerzas para continuar con todo esto. Como él mismo lo decía, pasaban hambre, eran torturados, eran amenazados, tenían era espantoso, y los presos comienzan a interiorizar. Y es aquí donde comienza su estudio de la logoterapia. Sin embargo, esto lo vamos a estudiar la siguiente semana. La siguiente semana porque queda corto tiempo y la verdad quisiera leer este capítulo porque este capítulo es hermoso. El capítulo dice cuando todo se ha perdido. Y esto de aquí en adelante pues ya nos da un brillo de esperanza, ya podemos empatizar, entonces creo que esto lo voy a dejar para la otra semana. Me parece genial dejarlo para la otra semana. Pues, ¿qué les puedo decir? Este libro es una joya. Yo siento que por las condiciones que tiene este hombre, desde mi análisis personal, ya hemos ahorita pasado todo, estamos viendo, el nuevo esto nos está contando la parte pues real y tangente de lo que él vivió y aquí nos va a demostrar cómo, no sé, tal vez creemos que tenemos problemas altísimos y hay gente que está pasando cosas peores. Sí, ya no existen los campos de concentramiento, pero sí hay gente en el mundo que está pasando hambre, hay gente en el mundo que tiene sueños rotos, hay personas que han perdido todo y uno a veces se está mortificando porque, no sé, perdió el bus y va a llegar 15 minutos tarde a un sitio. No sé, cosas como eso. O tal vez pagó algo un poquito más caro y creemos que el mundo se acabó porque ahí sí pagamos algo más caro. Entonces, pues mi invitación siempre es como, obviamente leer el libro, ver estas situaciones y darnos cuenta que existe un propósito más profundo. La siguiente semana iremos viendo cuál fue el proceso psicológico en el que le permitió a él ir
le permitió sobrevivir a todo esto. Y es esperanzador, la verdad es muy esperanzador. Es bonito ver cómo su mente cambia, cómo su reflexión cambia. Y a partir de las experiencias que nos va contando, pues apoyarnos en ella y, y ir aprendiendo de esto, aplicarlo a nuestras vidas. Em, pues ese es mi análisis personal, pues me gustaría escuchar los comentarios, qué piensan. Yo sé que en este capítulo, pues obviamente no hay muchas reflexiones, porque lo que hace es describir de la vida, ¿no? No hay mucho así como que reflexionar, ¿no? Pero si alguna vez alguien se encuentra en una situación pues parecida, con la que se hayan sentido identificados, pues sería bonito compartirlo. Voy a activar los micrófonos y me gustaría escuchar sus comentarios. ¿Pueden hablar? Pregunto. ¿Ya pueden hablar? Siguiente. Por favor, Por pueden. favor, puede. Ok, sí. Hola. Ya están abiertos porque Jimena alcanzó a abrir. Es que yo siempre Es que yo siempre puedo. puedo anfitriona. Adelante, Jimena. Noches. Jesús, está interesante el tema, si no, sí toca leerlo para poder indagar más del libro, pero gracias. Gracias por todo. Es muy chévere. Gracias. Siguiente. ¿Alguien más? ¿Alguna acotación? Ok. Pues voy a ir leyendo los comentarios. Dice tremendo, un choque de unas. Siempre se me pasa leer los comentarios. Pero vamos a ir leyendo, que queda algo de tiempo. Dice, ay Dios, qué fuerte. Todos invitados a comprar el libro, sí. Fuerte hacer imágenes en la mente. Sí, yo siento que al leer el libro lo mejor es proyectarnos a esa situación y cuando uno más se interna es algo increíble. Un médico, si era psicólogo, y no tuvo los beneficios de estar en el campo como psicólogo. Algunos de sus compañeros lo tuvieron, él fue prisionero como prisionero raso. Cada lectura es muy interesante, muchas gracias. Mejor el sueño que la realidad. Cuando llegas a ese punto en el que mejor es soñar que la realidad, la cosa está dura. Pero aún así sobrevivió, que es lo importante y es lo lindo de este libro. La actitud inmigrante te enseña a trabajar sin quejarse. Sí, sí, la actitud del inmigrante te enseña eso. La verdad sí, es corrección de la presentación, amencia. Confusión mental, pérdida. Ah, ok. Aquí dice amencia, confusión mental, pérdida de pensar con claridad. Eso es lo que estamos leyendo en uno de los capítulos donde pues se transcribió mal. ¿Cómo se llama el libro? El hombre en busca de sentido. Sí. Gracias, Jesús. Tremendo libro. O sea, cuando uno empieza a poner en su mente como las imágenes de lo que está relatando es bien fuerte. Creo que invitadísimos todos a adquirir el libro y a leerlo porque nos sube a todos nuestro nivel de resistencia en la vida, es lo que yo creo. O sea, nos permite siempre pensar que estamos muy bien comparado con quién, ¿cierto? Yo veía que casi todo el tiempo, por ejemplo, hablaba de la muerte emocional. Imagínese
muerte emocional es algo re fuerte. ¿Cómo mueres tú emocionalmente? Hablaste de emociones dolorosas. O sea, estamos hablando límites de todo. Eso es lo que yo siento, límites de todo, límites de muerte emocional, límites de emociones dolorosas. Hablaste también de insensibilidad emocional. O sea, ser insensible emocionalmente es como si uno estuviera muerto. Y entonces uno dice, ¿cómo será estas personas que estuvieron allá, los traumas que tienen en su vida después de que salieron de allá, los que lograron? Y al final me gustó mucho cuando hablaste de la espiritualidad combinada con la fortaleza mental y el controlar las emociones. Y pienso que esas tres cosas son muy valiosas para el ser humano, porque la espiritualidad, la parte de creer en ese ser superior, nos hace fuertes, nos hace superar lo que sea. El control mental también, el control mental digamos, en medio de todo lo malo, ver lo positivo y saber controlar las emociones. Lo entiendo que son como claves que trae el libro al final de cuentas. Buenísimo, gracias Jesús, gracias a la Fundación. Eh, el conversatorio es lo más valioso que tiene el Club de Lectura, así de que invitados a todos a participar. Siguiente, ¿quién quiere decir que le gustó, que lo impactó? Adelante. Gracias, Betty. No, a eso nos invita. Me gusta que de pronto con todo lo que está pasando ahorita, a ser resilientes a muchas cosas, ¿no? A la parte económica, los problemas, y no quejarse, sino tener la actitud de cada vez encontrar una solución. Y esos casos, esos relatos de Víctor, el médico, la persona que lo estaba escribiendo, pues son muy fuertes y le ayudan a uno a decir, pues esos casos son peores de lo que uno está pasando. Entonces me gusta porque lo motiva o os muestra que pues que uno siempre tiene que tener la actitud de salir. Entonces, interesante. Sí, sí, cierto. Gracias, Ximena. Pero sí, la verdad uno cree a veces que está pasando lo peor y que, pues como le decía, hay gente que está pasando mucho, mucho peor lo que uno y donde uno está viviendo y la capacidad de nosotros, el ser humano, de sobrevivir a tantas cosas. O sea, somos una raza impresionante a todo lo que se puede sobrevivir. Vivir al día con 300 gramos de pan, una sopa líquida, o sea, imagínense, y aún así sí podemos, o sea, sí se puede. Si tú tienes, aunque sea este, un plato de comida al día, y si tienes tu casa, y si tienes a tu familia o a tu pareja que te da un abrazo, pues puedes salir adelante. Si quieres lograrlo, se puede. Somos capaces de aguantar mucho, 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 de sobrevivir a mucho. Creo que es lo más bonito de este libro. Así que, gracias por tu intervención, Ximena. Ay, qué pena, Siguiente. pero me hiciste acordar de donde dijiste que, o sea, digamos que el hambre es lo mínimo que el ser humano necesita solucionar. Y como cuando no hay comida, el cuerpo es tan inteligente que auto se come. O sea, brutal, eso es brutal. Siguiente. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la verdad es un libro que me impresiona desde los relatos. Yo no sé, yo sigo todavía traumada en que sea de la vida real. Creo que eso es, como dijo Jimena, una de las grandes enseñanzas de que si eso lo pasaron muchas personas y sobrevivieron, pues lo que uno vive día a día es simplemente un afán, o sea, uno lo puede solucionar. Me impactó mucho también el capítulo del hambre. Creo que o sea, que tenemos, o sea, en nuestro cuerpo es tan impresionante que
autosobrevive en condiciones infrahumanas como lo pasaron ellos. Entonces creo que debemos cuidarlo, uno, y adicional de pronto dejar de quejarse de cosas mínimas y pensar que hay personas que están viviendo o vivieron cosas peores y que esa es una fortaleza para seguir. Entonces, muchas gracias, me gustó muchísimo y bueno, los temas que vienen también súper espectaculares. Gracias. Gracias, Juliana. Pues sí, pues en términos generales, ese proceso de que el cuerpo se consuma a sí mismo, por lo general se dice catabolizar. Y sí, o sea, literalmente comienza a consumirte el músculo, la grasa y sí. Por eso es que hay una regla, supuesto, no me consta, pero en los archivos de supervivencia dice que está la regla de tres, o sea, 3 minutos sin oxígeno, 3 días sin agua, 3 meses sin comida. Y ahí en la presentación podemos ver el nivel en el que de desnutrición que estaban esas personas y aún así hacían trabajos forzados. Construían carreteras, martillaban, caminaban sobre el hielo. Y miren, si ampliamos un poquito la presentación, ahí se ve, literalmente eran una radiografía andante. Las condiciones en las que, ahí está la foto, en cómo dormían y aún así lograron sobrevivir 5 años. Logró sobrevivir 5 años. Gracias, Juli. Siguiente. Bueno, para el siguiente jueves tenemos, bueno, aquí falta un punto que fue donde quedamos que dice meditaciones en la zanja. Viene monólogo al amanecer, el arte del campo, el humor en el campo, quién fuera un preso común, suerte es lo que a uno no le toca padecer, al campo de infecciosos, añoranza de soledad, juguetes del destino, la última voluntad aprendida de memoria, planes de fuga, irritabilidad. Estos son los siguientes puntos que vamos a tocar el jueves que viene. Siguiente. Y pues sí, agradecemos al autor Víctor Frank. Invitamos a adquirirlas en las librerías disponibles. Este es un gran libro para la biblioteca o para regalar. O sea, la verdad, sí, es un libro espectacular. Y ya el jueves que viene creo que terminamos con lo que son los relatos del libro, de las experiencias, y comenzaríamos a ver el análisis que él hace cuando entramos en la logoterapia. Agradecemos a Fundat. Dice... Así la encuentras en las redes sociales. Allí están nuestras redes sociales de la Fundación. Tenemos Instagram, Facebook, YouTube. Tenemos la página web. Ahí están los números para contactarse con Fundat. Las donaciones se aceptan, donaciones personales, donaciones empresariales y donaciones por voluntariado. Siguiente. Te invitamos a hacer tu aporte presentando un libro. Comunícate con nosotros para programarte en meses venideros. Conecta a tus amigos, familiares y conocidos del club de lectura y conversatorio. Cada libro que leemos es un nuevo viaje. Fundado. Siguiente. Agradecimientos a Fundat y a su directiva y pues los esperamos el siguiente jueves para seguir relatando lo ocurrido. Hasta luego. Agradecido. Gracias, Jesús. Feliz noche Hasta para luego. todos. Feliz El jueves noche. va a estar de rechupete. Nos vemos el jueves. Feliz Gracias a todos. noche. Feliz Feliz noche. noche. Feliz noche. Muchas gracias, Jesús. Feliz noche.